Hoy estamos aquí para ofrecer respuestas a algunas preguntas que me habéis planteado sobre los libros de nuestro canal. Algunas personas me preguntan por qué no se han comprado ningún libro y no saben por cuál empezar, si llevan un orden concreto, si hay que leer el que primero se publicó para entender el segundo, y otras personas porque ya tienen uno de los dos libros y no saben si deberían comprar el otro porque contenga la misma información o lleve un enfoque diferente. Hoy vamos a contestar esas preguntas. Hablemos, por tanto, de los dos libros del canal. ¿Cómo consultar los libros para aprovecharlos al máximo? ¿Es necesario leer el que primero se publicó, Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, para poder entender Aprende a aprender, este libro lo escribes tú? Cada libro tiene su propia personalidad y se puede leer, entender y aprovechar al máximo sin necesidad de haber leído el otro. Por otro lado, lo que yo espero es que cualquier persona que acceda a uno de los dos libros disfrute tanto de la lectura que tenga el interés y la curiosidad de buscar el otro libro. Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia, intenta concienciar al lector de la importancia del aprendizaje real, es decir, aquel que provoca cambios plásticos en el cerebro y que no puede entenderse sin los procesos de memorización. En este sentido, proporciona una serie de pasos, en plan receta infalible, para acceder a ese tipo de aprendizaje. Cualquier persona que necesite aprender algo, emprender un cambio en su trayectoria profesional, comunicarse con mayor eficacia, mejorar sus habilidades con los idiomas, se beneficiará de los consejos desarrollados en este libro. Y lo más importante, comenzará a disfrutar en lugar de temer cada nuevo reto de aprendizaje. Aprende a aprender, este libro lo escribes tú, tiene su propia identidad. Partiendo de una frase de un personaje célebre, este libro sigue profundizando en los mecanismos cerebrales que justifican el aprendizaje, ofreciendo muchas más curiosidades neurocientíficas. Pero además tiene presente todo el tiempo, desde la mismísima portada, la necesidad de recuperar la escritura manual. Es una herramienta imprescindible cuyo aprendizaje contribuye al desarrollo cableado de nuestros cerebros. Proporciona una conexión muy profunda a nivel cerebral y una participación de amplias zonas cerebrales. Es un interruptor infalible para poner en marcha procesos metacognitivos. Nos ayuda a disfrutar de momentos de introspección, que nos hacen mucha falta, dispara nuestra creatividad y nos ayuda a saltar barreras mentales a la hora de entender conceptos. Realmente es una varita mágica en lo que se refiere a aprovechamiento cerebral y estamos dejando de utilizarla. Este segundo libro está pensado para que el lector haga una lectura activa y escriba continuamente, anotando palabras clave en los márgenes, que están en rosita, con el hueco habilitado para ello, haciendo pequeños resúmenes a pie de página y, sobre todo, contestando a las preguntas que se hacen al final de cada capítulo. Quien participe con compromiso en esta aventura no se va a creer los tesoros que están contenidos en su cerebro. Al releer sus propias notas manuscritas, ese lector dudará ser el autor. Hasta ese punto llega la profunda conexión de nuestra escritura con el cerebro. Este mapa mental seguro que ya lo conocéis porque lo hemos utilizado muchas veces en los vídeos del canal. Viene a ser un aperitivo de lo que podéis encontrar en el libro Aprende a aprender, aprendizaje basado en neurociencia. Os encontraréis una introducción dedicada al aprendizaje y os encontraréis temas como, por ejemplo, el tema 1, la importancia del GPS, en el que hablamos de los objetivos, el tema 2, que se titula Dime cuáles son tus objetivos y te diré quién eres, trata el tema de las creencias personales por su importancia, porque dependiendo de las creencias que tengamos sobre nosotros mismos, nos pondremos unos objetivos u otros. El siguiente tema se titula Hola, ¿qué tal? Soy tu cerebro y hablamos de todas las curiosidades, anatomía, fisiología, sinapsis relacionadas con el cerebro. Hay otro tema que es el tema 4, cómo explotar al máximo la memoria, donde tratamos temas como la atención, la procrastinación, la multitarea. Y yo creo que el tema práctico más importante es el tema 5, donde se ven trucos y herramientas concretas para poner en marcha todas esas curiosidades que hemos aprendido sobre el cerebro. El capítulo 5 se titula ¿Querías trucos? Aquí están. Por supuesto, hay que analizar también el tema de la lectura, y eso lo hacemos en el capítulo 6,
Y finalmente hay un capítulo dedicado a los exámenes para poder afrontarlos debidamente. Hay un tema adicional, el de SOS en las aulas, que es para profesores en el sentido de poder implementar todas estas herramientas que vemos en el libro en las aulas sin perder tiempo ni dejar de dar ninguna parte del temario. Y aquí tenéis otro mapita mental titulado Instrucciones de uso y disfrute, que vienen a ser los pasos que deberíamos llevar a cabo para aprovechar al máximo el segundo libro. Fijaos que tiene solamente 5 ramitas. La primera se titula Energízate, motívate y hace referencia a que cada tema comienza con una frase célebre inicial, de estas que hacen pensar, y luego, en una segunda parte, la que llamo Curiosea y aprende, en torno a esa frase inicial que hemos dado al principio se desarrolla el tema con datos neurocientíficos, con anécdotas, con ejemplos de personajes célebres, imágenes, historias, cotilleos, cualquier cosa para haceros llegar la información. En tercer lugar, pido vuestra colaboración reflexionando y sobre todo escribiendo. Planteo una serie de preguntas y quiero que vosotros reflexionéis sobre vuestro modus operandi referente a ese tema, a esa cuestión, a ese tópico de aprendizaje que estemos viendo. Y bueno, aquí veis que se dice en una especie de estrella de estallido mental, escribe y conecta. Y el cerebro vemos que tiene una maravillosa idea que ni siquiera sabía que estaba ahí. Ese tipo de ideas solamente las encontramos si reflexionamos y la escritura manual es una manera muy útil, muy práctica de conectar con esas ideas que no sabemos ni siquiera que están en nuestras cabecitas. Bueno, sin enrollarme más, seguimos. En la rama 4 hago referencia a que durante la lectura hay que hacer una lectura activa, es decir, no se lee pasivamente sin hacer nada. Continuamente lo que debe hacer el lector es recolectar palabras clave. Nuestros lectores del canal, nuestros lectores de los libros son recolectores. Cada vez que leen, quieren sacar algo del material. Por eso, de cada lectura que hagamos, deberemos recolectar sabrosas y jugosas palabras clave. En este libro hay habilitado un espacio maravilloso en rosita en los márgenes de cada página para que vayáis recogiendo esas palabras clave, ¿no? También hay espacios para que el lector vaya haciendo resúmenes parciales y también suele haber un espacio al final del tema para que haga un resumen final. ¿Cuál es la conclusión de seguir este proceso? Que volaremos en la rama 5. Con todos estos recursos podremos explotar al máximo nuestros cerebros y llegaremos a lo más alto. Y ahora sí, comencemos con las preguntas. ¿Por qué hablar de aprendizaje a estas alturas? Ahora lo que está de moda es la inteligencia artificial. La comprensión y buen uso de la inteligencia natural se presupone, ¿no? En la sinopsis del primer libro se habla de que gracias a las TIC deberíamos ser la generación que más y más rápido aprendiese. Las TIC son las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, no es así. No estamos aprendiendo más rápido que otras generaciones. Incluso se empieza a afirmar que esta puede ser la primera generación menos inteligente que sus padres. Bueno, pues ¿por qué ocurre esto? Es evidente que estamos rodeados de muchísimos distractores. El móvil con el WhatsApp, las redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, correo electrónico, televisión, series, Netflix, HBO. Estar localizados en todo momento hace que en cualquier instante se puedan ver alterados nuestros planes. Teniendo en cuenta que energy flows where attention goes, la energía fluye a donde depositemos o focalicemos nuestra atención, quien esté controlando nuestra atención estará controlando también hacia dónde se dirigen nuestros esfuerzos, si es que se dirigen a algún sitio. Estar pendientes del entorno en todo momento, estar hiperconectados, disminuye nuestra capacidad para estar en el momento presente, nuestra metacognición, nuestras charlas internas, como decía, nuestro control de la atención. Nos resulta más difícil derivar esa atención a donde necesitamos y queremos orientarla. Y todo esto es importante para ejercer cierto grado de control en nuestros procesos cerebrales. En el segundo libro, fijaos, hay un capítulo muy interesante sobre las nuevas tecnologías. Merece la pena detenerse a analizar lo que tenemos entre manos. Los daños están resultando catastróficos. A mí este dato que os voy a dar me dejó de piedra. Fijaos, la capacidad de atención se está viendo reducida a 65 segundos en adolescentes y 3 minutos en adultos, ¿vale? Esto lo vi en una entrevista al escritor Johann Hari.
¿Qué más tenemos por todo este tema? Lo que hemos dicho antes, WhatsApp, redes sociales, todos estos distractores. Tenemos unos sistemas de recompensa pasados de rosca. Intolerancia a la frustración, sensación de vacío existencial, tristeza en niños, eso no lo hemos visto nunca. Yo creo que los profesionales deberían pronunciarse al respecto y empezar incluso a reclamar las oportunas legislaciones que protejan a nuestros jóvenes y, por cierto, también a los no tan jóvenes. Y ante todo lo que hemos hablado en la diapositiva anterior, siempre me encuentro a alguien que me dice, vale, pero podríamos usar las TIC solo como herramienta de aprendizaje, eso funcionaría, ¿no? Bueno, bien, vale, incluso en ese caso podríamos decir que las TIC son un arma de doble filo, incluso teniendo en cuenta que las utilicemos solo por el aprendizaje. Ahora veréis por qué. Nadie puede discutir que facilitan enormemente la comunicación y el flujo de información, pero por otro lado, la manera tan atractiva y clara en la que presentan la información en muchas ocasiones hace pensar al individuo que esa información ya forma parte de su memoria. El mero entendimiento que se ha producido con la memoria de trabajo, vosotros ya lo sabéis, en ese momento en que habéis recibido la información o visto un vídeo, es una falsa impresión de aprendizaje, lo que llamamos una ilusión de aprendizaje. Si la persona no completa los procesos de consolidación necesarios, esa información nunca formará parte de su cerebro, estará aprendida o formará parte de su MLP, memoria a largo plazo. Claro, si no la ha pasado ese individuo, si solo lo ha visto una vez, como mucho está en su memoria a corto plazo, en su memoria de trabajo, y nunca se ha pasado a la memoria a largo plazo. Me llevo el ejemplo a mi área profesional. Hay un vídeo maravilloso, súper visual, muy didáctico, sobre una técnica de fisioterapia. Pero ese vídeo requeriría tomar apuntes sobre el mismo, practicar la técnica uno mismo y sobre todo asegurarse de que se completan esos procesos de repetición necesarios para que la información pase a ser un circuito cerebral o lo que es lo mismo, que esa información haya conseguido modificar plásticamente nuestro cerebro. A mis alumnos suelo decirles, ¿queréis estudiar fisioterapia o tener un cerebro de fisioterapeutas? Porque estudiar fisioterapia no es lo mismo que ser fisioterapeuta. Y voy más allá. Muchos alumnos se quejan de tener ansiedad en los exámenes, lo que les lleva a quedarse en blanco, o al menos eso piensan ellos. Desde luego algún caso existe, yo no lo dudo, pero lo que sufre la mayoría de estos estudiantes no es ansiedad, sino que es sorpresa, incluso pánico, al intentar acceder a su memoria a largo plazo en ese examen y comprobar que es que no hay nada en ella. ¿Por qué esa ausencia de información en su memoria a largo plazo? Ya lo sabéis, porque en ningún momento se completaron los procesos de consolidación necesarios para que esa información estuviera allí. Y eso puede haber ocurrido, ¿por qué? Por un planteamiento excesivamente sencillo en clase, incluso, pues lo que os decía, un vídeo que han visualizado para aprender una técnica tan sencillo, tan buen vídeo, que les ha llevado a pensar que esa información ya estaba asimilada. Así que mucho ojito con el tema de abusar de las nuevas tecnologías también. Antiguamente, sin tantos recursos, uno acababa peleándose con enciclopedias, con artículos, con libros, atlas de anatomía. Si hacía falta se ponían del derecho, del revés, hasta que se conseguía captar la esencia de un contenido. Hasta que creabas esa imagen tridimensional de determinadas estructuras anatómicas. Lo que hiciera falta, se dedicaban horas a desencadenar ese clic mental que ahora se obtiene tal vez con un vídeo de 1 minuto. Evidentemente, la impronta de ambos procesos a nivel cerebral no puede ser igual. En ambos libros, me habéis dicho, subyace un trasfondo de ánimo, de vitalidad, de buen humor, de entusiasmo, de pasar a la acción, incluso llega a dar la impresión de que son libros de coaching para emprendedores. Y la respuesta es que efectivamente no me extraña que dé esa impresión porque han sido diseñados de esa manera. Son años de leer montones de libros acerca de creencias, de objetivos, gestión eficaz del tiempo, comunicación eficaz, y sigo a grandes coaches, os he hablado de todos ellos en los libros desde hace muchos años, Bob Proctor, Adam Koo, Tony Robbins, Joe Dispenza o en España personajes como Anxo Pérez. Los mensajes motivadores están presentes en todo momento, es cierto. También está la huella inconfundible incluso de Napoleon Hill, Stephen Covey, Brian Tracy. Disfrutadlo. Es un compendio de ideas y de frases motivadoras de todos estos personajes. En lugar de leeros materiales de 15 autores, bueno, pues podéis optar a leeros
solamente materiales de una autora. Muchísimos me habéis hecho también la crítica de una frase que utilizo y es la de que los hábitos nos hacen libres. En cierto modo, vosotros me decís que los hábitos realmente nos convertirían en una especie de robots que actúan sin pensar. ¿Qué quiero decir exactamente en los libros cuando afirmo que los hábitos nos hacen libres? Bueno, esto me da pie a hablar de una vía de aprendizaje, que ya hemos visto en los vídeos del canal, que se llama vía procedimental. Es una de las dos maneras que tiene nuestro cerebro de depositar sets neuronales en nuestra memoria a largo plazo. Se basa en repetición, repetición y más repetición y mucha más repetición. Con esa repetición aprendemos algo tan bien que cuando recuperamos esa información, conducta o gesto, ni siquiera tenemos que pensar en ello, nos sale solo. Nuestros hábitos están grabados de esa manera y a eso me refiero con la frase de que los hábitos nos hacen libres. Todo lo que hacemos de manera automática nos libera a nivel cognitivo y nos permite hacer otras cosas al mismo tiempo y acceder a un pensamiento superior. Es decir, si lo básico lo tenemos automatizado, podremos acceder a niveles superiores. Por ejemplo, pensar matemáticas. Pues tengo que tener las operaciones básicas asimiladas y entendidas para poder acceder a otro tipo de fórmulas y de pensamientos mucho más complejos, ¿no? Imaginad un día en el que tuvierais que pensar cómo hacer cada una de las cosas de vuestra rutina, desde vestirse, atarse los cordones, cepillarse los dientes, caminar, paso a paso. Sería agotador. Está claro que los hábitos nos suponen un ahorro de energía. Mientras voy caminando, puedo estar, por ejemplo, recitando una clase o pensando en la lista de la compra o charlando con otra persona. Fijaos, eso no tiene nada que ver con la manera en que afrontaría la marcha, el caminar, una persona que está reaprendiendo a andar después de un ictus. Esa persona tendría que pensar paso a paso, levanto el pie, bloqueo la rodilla, transfiero la carga, tengo la rodilla en extensión, ahora sí puedo dar el siguiente paso. Esa persona que no tiene automatizado un proceso no podría estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Creo que con eso os habrá quedado claro lo que quiero decir cuando digo que los hábitos nos hacen libres. ¿Y por qué tantísima insistencia en los repasos y en la recuperación mental de la información, lo que llamamos mental retrievals? Bueno, pues esta pregunta deberíais contestarla ya de carrerilla. Se basa todo en lo mismo. Es decir, si quiero inducir, provocar cambios plásticos en el cerebro, que es la base del aprendizaje, debo memorizar, ¿vale? Debo pasar los conceptos a mi memoria a largo plazo y eso se hace mediante repetición. Y yo lo que proporciono en el libro, como veis ahí en el primer esquema, es una ventana que resulta muy útil para ver en qué momentos podemos repasar esa información para optimizar el paso de la misma, de la memoria a corto plazo, de la memoria de trabajo, a la memoria a largo plazo. Porque crear memorias, además, no va solo en el sentido de la codificación, ¿vale? Pensamos en memorizar y es memorizar, pensamos, estoy metiendo información de fuera hacia adentro, ¿vale? Pero es que memorizar implica también ser capaz de recuperar esa información cuando se necesita. Fijaos, un autor que se llama Daniel Levitin, que nombro muchísimo en los libros, en su libro The Organized Mind, la mente organizada, nos dice claramente que la memoria es ilimitada. Lo que es limitado es nuestra capacidad de recuperación. Es decir, que los circuitos se afianzan en ambos sentidos. Debemos memorizar dando mucho condimento a la información. Eso ya nos lo explicó el elefante Melvin, ¿no? Nos decía qué características deberíamos dar a la información para que nos apeteciera memorizarla, pero luego igualmente debemos recuperar esa información sabiendo tirar de varios ganchos. Cuando la información ya está en la memoria a largo plazo y la recuperamos a demanda, es cuando la información nos es útil de verdad. Y el poder recuperarla es el indicador de que realmente la hemos memorizado. Por tanto, la mejor manera de revisar la información cuando nos tocan los repasos correspondientes es intentar recuperarla sin mirar al papel. No tenéis que mirar al libro ni tenéis que mirar a vuestros resúmenes. Eso nos puede llevar a una ilusión de aprendizaje, como hemos visto ya. Es decir, tenéis que ver si realmente sois capaces de recuperarla de la nada, ¿vale? De la nada es de nuestra memoria a largo plazo, sin ningún tipo de apoyo externo. Ya sé que el tema de las emociones os sale alguno por las orejas.
En ambos libros también se trata en varias ocasiones el tema de las emociones y su relación con la memoria. ¿Por qué resulta tan importante? Todos lo hemos comprobado con anécdotas en nuestras vidas. Seguro que hay alguna situación que por su enorme componente emocional a ti se te ha quedado grabada. Pero solemos pensar que la influencia de las emociones es algo no controlable o es algo subconsciente, nos pasan cosas, ¿no? y recordamos ciertos eventos en nuestras vidas. En cierto modo es así. Por eso no se nos ocurre incluirla como un elemento necesario para el aprendizaje. No obstante, yo lo que quiero transmitir en los libros es que juguéis a impregnar de emociones aquello que estudiéis. De verdad que no es una filosofía flower power de estar siempre feliz, me gusta mucho, me lo paso todo, me lo paso bien siempre, me gusta todo lo que estudio. Eso no es así, hay asignaturas que nos pueden gustar menos. Yo sé que hay que ser realista y bueno, que a veces hay que afrontar retos que no nos gustan, pero lo que sí quiero transmitiros es que mínimo siempre podéis fabricar curiosidad por aquello que tenéis delante. Esa curiosidad al final es el antídoto perfecto contra la procrastinación, ¿vale? Esa asignatura no me gusta y voy a dejarla, la dejo hasta el último momento. ¿Por qué? Porque la curiosidad va a provocar liberación de dopamina y ya eso, simplemente esa curiosidad, pues nos va a ayudar a activar el hipocampo. Entonces el hipocampo, tenéis ahí el dibujito, es el que explica a nivel anatómico esa conexión. Por un lado, es imprescindible para la creación de memorias. Hablamos en el canal y en los libros continuamente del hipocampo. Es una estructura que actúa codificando e indexando la información para facilitar su paso de la memoria de trabajo, de la working memory, a la MLP, a la memoria a largo plazo, y viceversa. También interviene recuperando de la memoria a largo plazo lo que puede ser necesario en un determinado momento para entender una información que estemos manejando. Es la otra vía de aprendizaje que nos faltaba por comentar. Hace un ratito hemos hablado de la vía procedimental, ¿recordáis? La de los hábitos. Entonces, en esta vía de aprendizaje de la que hablamos ahora se llama vía declarativa o explícita. Interviene el hipocampo, como hemos dicho, ¿vale? Es el director de orquesta de la vía declarativa. De hecho, si se lesionase nuestro hipocampo, sufriríamos lo que se llama amnesia anterógrada, es decir, la incapacidad de crear nuevas memorias. Además, el hipocampo forma parte también del sistema límbico, que todos sabemos que está relacionado con las emociones. Conclusión, nos interesa que el hipocampo esté activo para la creación de memorias y por eso, si lo encendemos desde ambos puntos de vista, es decir, estamos estudiando, queremos memorizar algo y aparte nos emociona o hemos creado curiosidad por eso que estamos estudiando, vamos a facilitar el trabajo del hipocampo, lo vamos a reclutar desde dos puntos de vista. Y es lo que intento transmitir siempre a mis alumnos. Estudiar y aprender tiene que ser una vivencia, algo activo, no algo que nos sucede porque estamos escuchando a un profesor o viendo simplemente un vídeo. Ya sabéis que ser pasivo es lo que llamo en mis libros ser una seta con ropa y no quiero que haya setas con ropa en nuestro canal. En los libros continuamente hago referencia a trucos que utilizaron y utilizan grandes genios y célebres personajes. Sin duda, uno de los que más os llama la atención es el de utilizar el sueño para generar momentos ajá y resolver problemas. Me preguntáis, ¿eso es algo accesible para todo el mundo? Yo nunca he tenido una idea genial soñando. ¿Por qué mecanismo podría conseguir yo esos increíbles resultados? ¿Hay algo que pueda hacer, ¿no?, para utilizar mi sueño como herramienta creativa? La verdad es que el tema del sueño es un mundo. Yo al investigar sobre las fases del sueño, porque me tocó estudiar mucho sobre ese tema cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, porque el sueño era una variable dependiente de mi estudio sobre cefaleas tensionales crónicas. Como os decía, al investigar sobre la fase del sueño, descubrí que existe una fase, lo que antiguamente se llamaba estadio 2, actualmente se llama, por una clasificación nueva, fase N2, del sueño no REM, ¿vale? Porque el sueño ya sabéis que se distribuye en fase no REM, que es un 75% del sueño, y sueño REM, 25% del sueño restante. Bueno, pues como os decía, en el sueño no REM hay una fase que se llama N2, en la que se apaga una estación en el cerebro por la que pasan todos los estímulos sensoriales provenientes del mundo exterior. Y esa estación se llama tálamo. Bueno, todos menos el olfato. De hecho, en un electroencefalograma se evidencia esa desactivación del tálamo por la aparición de unas ondas llamadas usos del sueño, ¿no? Decimos que constituyen el marcador electrofisiológico de la desconexión del tálamo. Bueno,
¿Qué sentido o qué importancia tiene que se apague el tálamo? Pues que con el tálamo apagado conseguimos eliminar todo el ruido exterior, es decir, todas las limitaciones y bloqueos que hemos podido crear nosotros mismos al obcecarnos en un enfoque concreto, lo eliminamos. ¿Por qué? Porque esa estación, que es la conexión de todos esos pensamientos o de todos esos estímulos, está apagada, ¿no? Entonces, el cerebro es libre para soñar, para conectar archivos, para crear sin ningún tipo de limitación. Es como si estuvierais más allá de lo material. De algún momento salís del espacio, del tiempo, de la física newtoniana y por tanto de los postulados de la física tradicional. Quién sabe si seamos capaces, o eso a lo mejor le pasaba a Einstein incluso, ¿no?, de acceder a niveles más energéticos o cuánticos por esa desconexión del tálamo. Dalí, fijaos, es uno de los ejemplos que presento en los libros, porque cuando veo esas imágenes de los relojes derretidos, que seguro que todos tenéis en mente, yo pienso que sin duda se le ocurrieron después de uno de sus sueños. Un sueño en el que el espacio y la materia no tenían protagonismo, porque si no, ¿de qué surge esta ocurrencia? Lo más complicado en estos casos es cazar la idea cuando nos despertamos y por eso siempre el consejo que se da en los libros es tener una libreta y un lápiz en la mesilla, porque si tenemos suerte y despertamos recordando el sueño que contiene la idea o soluciona nuestro problema, deberemos proceder a anotarlo rápidamente, porque si no, en cuestión de minutos nos olvidaremos del mismo. Otro tema que surge a menudo es el de que nos sentimos desbordados por la cantidad de información. Hay tanto conocimiento en las sociedades actuales que resulta realmente inabordable. Todo lo compartimentamos en pequeñas cajitas y eso al final dificulta darle sentido a las cosas. Tener el contexto, la visión global, a veces resulta difícil. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, aquí tenéis una imagen de nuestro querido elefante Melvin con las características, con el aliño, el condimento del que debemos dotar a la información para convertirla en inolvidable. Y un aspecto súper importante, lo tenéis ahí con la flechita, es el contexto. Para que una información tenga un buen enganche con otros archivos cerebrales, debemos saber qué lugar ocupa esa información en la globalidad del conjunto, ¿no? Entonces yo siempre os animo a buscar las relaciones, el lugar que ocupa esa pieza de información que tenéis entre manos en el puzzle más global. Como os decía, si no, va a ser un dato inconexo que desaparecerá fácilmente. Cuando en los libros hablamos de los principios de la supermemoria, como os decía, yo creo que uno de los más importantes es la asociación o sistema de encadenado, es decir, relacionar y posicionar el dato con respecto a otras cosas. Lo utilizamos en técnicas como el Memory Palace o en la creación de mapas mentales. En el fondo lo que estamos haciendo es dotar de sentido a la información, entenderla como parte de un todo, y eso es realmente lo importante. Y lo sé, que muchas veces no nos dan el contexto, pues si no nos lo dan habrá que buscarlo y si no inventárnoslo, crear una relación ficticia de algún modo. Podemos relacionar la información con otras asignaturas, pensar qué utilidad puede tener ese dato para nosotros en un futuro o cuándo hemos experimentado algo similar en el pasado. Y además la clave es pensar que buscar la parte y el todo es un trabajo mucho más global a nivel cerebral. El hemisferio izquierdo busca la parte, la analiza, va al detalle, describe, pero el hemisferio derecho disfruta visualizando el contexto, la obra completa. Menciono al doctor Mario Alonso Puig en el segundo libro porque refleja muy bien esto cuando dice que el hemisferio cerebral izquierdo describe, el derecho lo vive. Lo ejemplifica muy bien en su libro Resetea tu mente, por si queréis consultarlo, diciendo que si estuviésemos en un sitio lleno de árboles, al hemisferio derecho no le interesaría contar los árboles, simplemente disfrutaría de contemplar el bosque. Es decir, que al final lo que quiero transmitiros es que no perder la perspectiva parte globalidad nos ayuda a utilizar el cerebro de una manera más completa. Vale, hemisferio izquierdo, a ti te doy la parte, pero vale, hemisferio derecho, te doy el contexto. Para terminar y a modo de resumen, ¿qué tópicos y temas de discusión puede encontrar el lector en los libros de la serie Aprende a Aprender? Bueno, ahí tenéis una imagen del índice del segundo libro, Aprende a Aprender, este libro lo escribes tú, por si queréis parar el vídeo y ampliarla y leerlo con calma, pero en general
Os resumiré los tópicos que podéis encontrar en ambos libros. Cualquier lector encontrará un espectro muy amplio de tópicos en un orden, eso sí, muy estudiado, a modo de estrategia organizativa. Hablamos desde la imagen personal, creencias personales, creencias limitantes, cómo cambiarlas por creencias empoderantes, establecimiento de objetivos, planificación del tiempo, anatomía, fisiología cerebral, procesos de memorización, creatividad, curiosidad, cómo controlar y derivar la atención, cómo podemos aprovecharnos de la escritura para mejorar nuestras capacidades, comunicación, multitud de técnicas de aprendizaje con nombre propio, mapas mentales, el Memory Palace, uso de flashcards, la música. Hablamos también del aprendizaje de idiomas, de la importancia de los errores. Es decir, cualquier reto de aprendizaje que me he encontrado a lo largo de 40 años ha encontrado su sitio en estos libros. Estoy convencida de que habrá muchos detalles con los que cualquier lector se identificará, muchas situaciones que también le habrán pasado y muchos trucos que le ayudarán a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y aquí, por completar, tenéis la segunda parte de los temas del libro Aprende a aprender. Este libro lo escribes tú. Lo mismo, podéis detener el vídeo y ampliarlo para ver exactamente qué temas tiene este libro. Para concluir, yo sé que, en definitiva, tú siempre quisiste tener un libro de instrucciones para explotar al máximo tu cerebro. Yo siempre quise tenerlo y como no lo encontraba, me tocó escribirlo. Bueno, pues ahora aquí los tienes, no uno, dos, en dos formatos diferentes, para ver cuál te resulta más atractivo. Los dos se complementan, como te comentaba al inicio. No es necesario leerlos en ningún orden. Yo diría que Aprende a aprender, este libro lo escribes tú, tiene su sello de identidad en esa participación activa del lector, en la recuperación de la escritura, en el autoanálisis y la autocrítica. Si queremos cambiar hábitos y conductas, es fundamental un proceso metacognitivo, eso ya lo he dicho en los vídeos. Las preguntas planteadas al final de cada tema y la petición que hago al lector de que escriba sobre sus pensamientos y reflexiones le proporcionará un nivel de conexión consigo mismo que probablemente nunca haya experimentado. Además, en este libro se proporcionan datos neurocientíficos muy interesantes y relacionados en todo momento con la práctica y con las experiencias que seguramente haya tenido el lector. Mi principal objetivo al embarcarme en la aventura de Aprende a aprender ha sido hacer ver a la gente que el hecho de que algunas personas obtengan resultados extraordinarios no tiene que ver con la suerte, sino con un manejo consciente de ciertas herramientas, un conocimiento avanzado de cómo funcionan sus cerebros. En todo momento intento hablar de la química del cerebro, de qué zonas se activan y cuáles se inhiben al poner en marcha determinadas conductas. ¿Por qué? Pues porque si sabemos cómo funciona nuestro cerebro, podremos explotar al máximo sus posibilidades. Yo creo que depender de la disciplina y de la fuerza de voluntad, vosotros lo sabéis, es una tarea mucho más dura que tener un libro de instrucciones y simplemente seguir los pasos que nos marca. Pues bien, para eso tenéis estos libros. Espero que les saquéis el máximo rendimiento. Como siempre, gracias por vuestra atención, vuestro apoyo y vuestro tiempo. Por favor, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.